Abra su Biblia en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, ¿sí? Y vamos leyendo en el capítulo 4, vamos leyendo los primeros 6 versículos. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. ¿Está listo? Y dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Continuamos entonces con nuestra serie del mes de septiembre, que está basada precisamente en esta carta de Pablo a los Efesios. De ahí hemos estado obteniendo las enseñanzas de cada domingo. El próximo domingo es el último domingo del mes, estaremos concluyendo esta serie, pero por lo pronto continuamos. Hemos estado estudiando entonces todo lo que nos ha sido dado, como resultado del sacrificio de Jesucristo a nuestro favor, y el que tú y yo hayamos aceptado por fe ese sacrificio. Es importante, bien importante, que no perdamos de vista lo que ya hemos estudiado, que recibimos la salvación por gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Dios envió a su Hijo porque nos amó, no porque nos lo merezcamos. Lo envió a morir de tal manera que si creemos en Jesús tenemos la vida eterna, es lo que dice Juan 3:16. Y entonces es bien importante que podemos recibir la salvación sin merecerla. Esa es gracia. Gracia, una de las definiciones de gracia, lo vimos ya, es favor inmerecido, ¿se acuerda? No la merezco. Soy salvo por la fe, por pura gracia de Dios. Yo no la merezco, no me la gané, no tengo que hacer nada más que creer en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creer que Él murió por mis pecados y que Dios le resucitó al tercer día. Y con eso recibo la salvación de parte de Dios, aunque sea yo lo peor de este planeta. No lo merezco, ¿sí? Pero vimos también que hay una segunda parte de la definición de gracia, ¿sí? Y esta segunda definición, dijimos, no solo es un favor inmerecido, sino también gracia es una habilidad que nos da Dios por gracia inmerecida para poder vivir la vida cristiana. Es una habilidad sobrenatural, ¿verdad? Esa es parte, también no lo merecemos, pero una vez que recibimos la salvación, entonces también recibimos una habilidad que nos capacita, nos permite vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, porque no es fácil vivir la vida cristiana. No es fácil, ¿verdad? Ponerla en práctica. Y el apóstol Pablo nos ha estado hablando en los capítulos anteriores la base doctrinal precisamente de todo este asunto. Los expertos estudiosos inclusive dicen que los primeros tres capítulos de Efesios tratan con la base doctrinal, la teológica, pero que el resto de los capítulos, desde el 4 al 6, entonces ahora tratan acerca de la vida práctica. Así que está haciendo un giro aquí el apóstol Pablo en el capítulo 4. Verdaderamente estoy convencido que esta carta tiene el propósito de hacernos saber quiénes somos en verdad. Es fundamental que conozcamos nuestra identidad. Hacemos tantas cosas malas o equivocadas, me refiero, porque no estamos bien definidos en nuestra identidad. Lo hemos platicado, hasta lo decimos en términos de broma, que decimos, hay gente que cree en la teoría de la evolución y entonces vive creyendo que viene del chango. Entonces, creyendo que vienes del chango, te comportas como orangután, ¿verdad? Entonces es bien importante que sepamos quiénes somos en Cristo, que se nos ha dado la vida eterna, que ahora tenemos por gracia una habilidad. No creas que vas tú solo por tu cuenta, ¿verdad? Dios te ha dado una identidad, nos ha llamado con un propósito. Es un propósito que va mucho más allá de nuestro diario vivir en este planeta.
Es más allá de lo que haces diariamente. Hay algo de más de trascendencia. Y Pablo nos vino diciendo que hemos sido redimidos, escogidos, predestinados, que hemos sido adoptados, que hemos recibido una herencia, que hemos recibido la salvación, que ahora hemos sido reconciliados con Dios. Y todo para que Dios sea glorificado. Ese es el objetivo de todo, que Dios reciba la gloria. Y ahora, como les decía, empieza a hablar acerca de la vida práctica. Efesios 4:1. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, les suplico. Esta palabra ruego es una palabra, lleva un sentido intenso. No nada más, oye, sí, me echas la mano. No, os ruego, te encarezco. En otro momento dice Pablo, también usa esa palabra. Os ruego, ¿verdad? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Vocación? ¿Cuál? Y es otra cosa que debemos aprender. Somos cristianos, esa es nuestra vocación, cristianos. Y entonces debemos, siempre que la Biblia habla de andar, se refiere a la vida cristiana, a la vida diaria. Entonces debemos vivir como cristianos que somos, esa es nuestra vocación. ¿Qué es lo que hace un zapatero? Su vocación es ser zapatero. ¿Y qué es lo que hace? Pues trabajar con zapatos, ¿sí o no? Un plomero, su vocación es la plomería y eso es lo que va a estar haciendo. Trabajos de plomería, y lo mismo diríamos para un ingeniero, para un abogado, ¿verdad? Para un locutor. Precisamente esa es su vocación y es lo que hacen. Y nos dice, ahora que hemos recibido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, entonces ahora nuestra vocación, independientemente de aquella otra vocación, nuestra vocación de cada uno de nosotros es ser cristianos. Anda como cristiano, es lo que está diciendo Pablo. Y el hecho de que nos diga que está en la cárcel, Pablo no era una persona que se hacía el mártir, ni el sufrido, ni estaba dando lata, porque puede ser que dijera, estoy en la cárcel, por favor ayúdame. No, Pablo no era de esa manera. Si nos está diciendo que estaba en la cárcel, es porque quiere que veamos la seriedad del asunto, que lo que nos está pidiendo, que andemos como es digno, nos va a costar, como le está costando a él, porque a él le está costando al grado que está en la cárcel. Y es que vivir, insisto, la vida cristiana es vivir en contra de la cultura. ¿Se acuerda que ya estudiamos ese tema también? Viviendo bajo contracultura. ¿Se acuerda ese tema? Contracultura. El cristiano en el mundo se ve raro. Nos vemos raros. O sea, ¿a poco no fumas? ¿A poco no tomas? Y no bailas, ¿no? Y no, nada de drogas ni de sexo. Oye, pues entonces, ¿de qué vives, verdad? O sea, nos ven absurdos y vivimos en un mundo que se nos opone. Vamos contra cultura. Si te interesa ese tema y no estuviste, acuérdate que están las grabaciones gratis para que puedas tú tenerlo. Pero eso fue lo que estuvimos. Al vivir como es digno de nuestra vocación, es vivir bajo contracultura. Así es como, ni modo, comportarnos de una forma en contra de cómo el mundo se comporta. Pero luego, brincándonos el versículo 2, pero vámonos al versículo 3, y luego Pablo dice, solícitos. O sea, son palabras intensas, no nada más dice, y pues dispuestos, no, solícitos. O sea, ser solícito es mucho más allá que simplemente estar dispuesto a hacerlo. Solícitos en guardar. Ahora, si es guardar, quiere decir que ya la tengo. No me dice que la obtenga. No dice solícitos en obtener, solícitos en guardar. ¿Qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, no solo recibimos el perdón de nuestros pecados y la salvación, sino también fuimos puestos en la familia de Dios. ¿Se acuerdan? Adoptados como hijos suyos en la familia de Dios, y entonces ahora debemos nosotros guardar esa unidad. Somos uno porque tu fe está en Cristo y la mía también, ¿verdad? Y esa unidad que nos fue dado al haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús es la que nos hace vivir en unidad. Ya estamos en unidad. Ahora dice Pablo, guarda, no la sueltes, no la descuides, ¿verdad? Y qué difícil es hablar de la unidad. Es más, qué difícil es hablar de unidad. Qué difícil es vivir en unidad. Dios santo.
Yo no sé, pero dentro de nosotros como cristianos estamos muy dados a que conocemos muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Cuando normalmente está uno acá al frente, yo puedo empezar a repetir un versículo muy conocido por todos y la mayoría de la congregación me lo completa, ¿verdad? Yo puedo decir, porque de tal manera, ay, mire, nada más se lo sabe, ¿verdad? Sí, y hay otro pasaje allá precisamente en el versículo, en Mateo 18:20, que más o menos debería sabérselo. Y dice, donde están, ¿sí?, 2 o 3 congregados en mi nombre. Mire, óigame, hay que ponerle, dígale a la persona que tiene a un lado, va muy bien con con la Biblia, dígale, oiga, creí que no se lo iba a saber. Pero ¿sabe qué? La realidad es que sí es cierto, digo, aquí es bíblico, dice 2 o 3 congregados en su nombre, aquí estamos 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Pero entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, lo más seguro es que va a haber problemas. Lo más probable es que va a haber división. De seguro, donde 2 o más reunidos en el nombre de Jesús, va a haber pleitos. Y va a haber críticas, y va a haber ataques, va a haber inconformidad, porque resulta dificilísimo vivir en unidad. Dificilísimo, sí. Va a haber disensión, divergencia. Inclusive, al grado que el apóstol Pablo, en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 15, dice, fíjese bien lo que dice, que si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no te consumas. Oiga, ¿te han mordido por ahí? Algo que tenemos que visualizar, mi hermano, es que somos cristianos que traemos por ahí 2 que 3 mordidas. Qué bueno que no tienen, bueno, espero que no tengan rabia, ¿verdad? Porque pero dice, si te muerdes, o sea, nada más por favor, o sea, está dando por sentado que va a haber problemas, porque donde estemos 2 o más, aún cristianos reunidos en el nombre de Jesús, habrá problemas. Y Pablo lo vuelve a decir en Corintios, no me puedo meter ahí porque es un tema muy amplio, pero ese es bien una realidad. Y para Jesucristo la unidad entre cristianos es uno de los propósitos primordiales de la existencia y de la razón de ser de la iglesia. Cuando Jesús está, me voy a referir a Juan 17, y Jesús, yo siempre le he comentado, me gusta mucho este capítulo 17 porque leo cómo Jesús platicaba siendo hombre, platicando con Dios en el cielo, y entonces puedo ver cómo yo también puedo hablar con Él. Todo el capítulo 17 de eso se trata, es una oración en voz alta de Jesús platicando con Dios. Es que si quieres más o menos saber cómo puedes hablar con Dios, puedes leer Juan 17. Pero en particular en los versículos 20 y 21, dentro de lo que le está diciendo Jesús a Dios, dice, no ruego solamente por estos, o sea, los que están ahí con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por ti, está orando por mí, está orando por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque inclusive si los cristianos hemos creído en Jesús, ¿por qué? Por la palabra de los discípulos, es que está aquí plasmada en la Biblia. ¿Se da cuenta? Jesús hace más de 2000 años orando por ti. Ahora, no sé, son de esas, dirías, bueno, ¿qué pedirá Dios? ¿Qué pedirá Jesús de mí? Ay, a lo mejor que tenga yo dinero y riquezas, ¿verdad? Y que tenga éxito y dice, ¿sabes qué? Para que todos sean, ¿qué? A ver, dígalo. Dígalo con ganas. Más ganas. Para que todos sean uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y luego mira lo que dice, ¿para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mi hermano, cuando tú y yo como cristianos vivimos en unidad, provocamos que el mundo crea en Jesucristo. Es increíble. Es más, diría yo, ¿será entonces que el mundo o no todo el mundo cree?
Porque nosotros como iglesia o las iglesias en todas partes no vivimos en unidad. ¿Qué puede haber de atractivo que dos cristianos estén peleando y lo hagan al conocimiento de alguien que no es cristiano? ¿Qué puede hacer que un cristiano se sienta animado a seguir siendo cristiano y asistiendo a esta iglesia si observara que no vivimos en unidad? Es lo que está diciendo Jesucristo. La falta de unidad entre nosotros derrumba nuestro potencial de dar testimonio de Jesús allá afuera. El mundo desesperadamente necesita a Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Y es en la medida que tú y yo vivimos en unidad aquí. Parece mentira, mira lo que hace Dios. Que en la medida que lo que estamos aquí viviendo en unidad, el mundo podrá creer que Jesús es quien es. ¿Se fija? Esto es increíble. Y Pablo también en el capítulo 1, primera de Corintios 1:10, os ruego, ¿se fija? Qué ternura de Pablo, qué insistencia. Me lo imagino como desesperado. Ay, si tan solo comprendieran esto que les voy a decir. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por favor, les ruego, dice Pablo, que no haya entre vosotros divisiones. Como ustedes también, así como ahorita me repitieron varios versículos, conocedores de la Biblia también saben que el idioma original en el que el Nuevo Testamento fue escrito fue el griego. El Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego, así que en muchas ocasiones vamos y buscamos en los diccionarios del griego para entender un poquito mejor lo que originalmente se quiso decir. Y la palabra división en el original griego es una palabra que se pronuncia cisma, como el nuestro, nada más que cisma con S, para nosotros cisma va con C. Pero significa división, disensión, desaveniencia. Pero me llama mucho la atención porque dice, es como ropa rasgada. ¿Se le ha rasgado ropa? O huesos rotos. ¿Has tenido una fractura, Mario? Huesos rotos. Hubo división en tus huesos, Mario. En el nombre de Jesús ya no, ¿verdad? Pero eso es a lo que se está refiriendo con división, ¿sí? Y la verdad es que la unidad solo puede darse cuando tenemos algo en común. Si no hay nada en común, entonces, y es ahí ¿qué tenemos en común? Jesucristo, nuestra salvación, la vida eterna que nos ha sido dada. Es por eso importante que debemos, para pensar en unidad, tenemos que comenzar en estar en unidad con Dios, así como Jesús dijo, como tú y yo somos, quiero que ellos sean. ¿Se fija? Y entonces nos vamos, por ejemplo, a Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 2, y mira lo que nos dice Dios. Dice, ¿sabes qué? Tus iniquidades han hecho división. Entre nosotros y Dios hay división. Nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no escucharnos. No estamos en unidad sin Cristo, no estamos en unidad con Dios. Y entonces podemos entender por qué también el mismo profeta Isaías en el capítulo 1 dice, ven y vamos poniéndonos a cuentas. Porque Dios sabe que no hay ninguna habilidad nuestra para eliminar la división que tenemos con Él, la separación. ¿Sí? Estamos sin Cristo destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Pero eso es lo maravilloso que nos dice que en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, dice Romanos 5, en que aún siendo pecadores, de todas maneras Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Para provocar esa unidad que debe existir entre nosotros y Dios. Y una vez que hemos sido reconciliados con Dios a través de nuestra fe en Jesucristo, entonces podemos obtener y mantener la unidad entre nosotros. Si no, no tenemos en común lo que debe haber. Porque unidad no es uniformidad. ¿Sabes qué? Una de las grandes riquezas de la creación, ya se cayó el muro. Una de las grandes riquezas de la creación es que Dios nos hizo diferentes. O sea,
Yo no sé, pero a mí me maravilla. Y yo, lógicamente, yo puedo pensar en mí. Vino Dios y dijo, voy a hacer Enrique. Él no estaba pensando en nadie más cuando me estaba haciendo a mí. Solo estaba pensando en mí. No digo, pues mira, se me hace que, ¿por qué no le jalo lo de fulanito? No. Es más, hasta dice el canto de los niños. ¿Se acuerda del Congreso de Niños? No hay nadie como tú. Con tus defectos y tus virtudes, no hay como tú. Esa es la maravilla de la creación. Fuiste creado y no hay nadie, no hay nadie igual que tú. Es más, ese es el absurdo de lo que provoca la división. ¿Por qué pensar que tenemos que ser iguales si fuimos diseñados distinto? Es más, cada vez que yo espero que tú reacciones como yo quiero o pienso que debes reaccionar, estoy cuestionando la sabiduría de Dios, porque digo, Dios, te equivocaste tanto te equivocaste que la regaste con Miguel porque no piensa como yo. Es realmente lo que está detrás. Y tenemos que darnos cuenta que no somos los mismos, ¿verdad? Debemos respetar nuestras diferencias. Oh, qué difícil respetar nuestras diferencias, ¿verdad que sí? Estaba viendo un documental de las Olimpiadas de 1968. Yo sé que usted no había ni nacido, ¿verdad? Yo ya tenía mis buenos añitos. Me tocó estar en la Ciudad de México cuando estaban las Olimpiadas, México 68. Entonces por eso me llamó la atención el documental y me puse a verlo y de repente dentro de todas las disciplinas de las Olimpiadas se enfocaron en algo que poco he escuchado en las siguientes Olimpiadas. No le he puesto atención, a lo mejor sí existe, pero que es el canotaje. Y entonces se acercaron con el equipo ganador de canotaje y ahí los tenían, los estaban entrevistando y en el documental el entrevistador le preguntaba, ustedes acaban de ganar la medalla de oro, ¿cuál cree que es el éxito o el secreto, la clave del éxito, el que hayan ganado? ¿Será su entrenamiento? ¿Será el trabajo duro que ustedes hacen y se preparan y su alimento o escogen? Y decía, no, el secreto del éxito es sincronía. Y me llamó la atención, porque dije, eso es la unidad, sincronía. ¿Te puedes imaginar cada uno de esos remadores diferentes, a lo mejor pesos, edades, condición física? Digo, son deportistas, pero a lo mejor hasta diferentes, unos morenitos y otros blanquitos, no sé, diversos, ¿verdad? Y de todas maneras la sincronía es el secreto de su éxito, ¿sí? ¿Te puedes imaginar con uno de esos remadores que dijera, no, yo no quiero remar a tu ritmo, ay, ¿por qué el tuyo y no el mío? O tú, ¿por qué para allá? No, yo quiero para acá. No hubieran llegado ni siquiera a la meta, creo yo. Sincronía, que está muy relacionado con la unidad. Mi hermano, es que la unidad crea el ambiente propicio para el mover de Dios. Cuando hay unidad, Dios se mueve. ¿Se acuerda? Y yo creo que le doy un testimonio, pero ¿cuántos otros? Orando por determinadas personas. Pero yo digo, yo no limito el poder de Dios para sanar a nadie. Dios sabe lo que hace y es todopoderoso. Pero ¿se acuerda cómo estuvimos unidos orando por la sanidad de Kevin Parra? Ni sabe usted. ¿Cómo estuvimos orando por la sanidad de Lupita Mason? ¿Cómo estuvimos orando por la sanidad de Mario Cervantes? Sí, podemos seguirle. Y como que se crea el ambiente propicio para su mover. Y es por eso tenemos que creer el poder de la unidad, Pati. Y por eso también dice 2 o más reunidos, pero también dice puestos de acuerdo de cualquier cosa que pidan. Dios nos escucha. Hay poder en la unidad. Pero si no estamos ni siquiera puestos de acuerdo, no, es que yo quiero orar por Lupita, no, yo quiero orar por Juanito, no, pues entonces lógicamente no estamos puestos de acuerdo. Pero la unidad crea el ambiente propicio para el mover de Dios. Y por eso suceden cosas impresionantes en este contexto cuando nos movemos en unidad. Y de alguna manera creo que el más afectado que no vive en unidad es esa persona que no vive en unidad más que todos los demás. Porque la unidad da evidencia de nuestra adoración a Dios. El hecho de que tú me aguantes a mí a pesar de todo lo que soy es como decir, bendito sea el Señor para que lo aguanten.
Me doy a entender, precisamente es lo que provoca la unidad. La unidad provoca o produce o genera o permite el crecimiento espiritual. La unidad. Es que la unidad es mucho más que estar juntos. La unidad es mucho más allá que estar juntos. Podemos ver inclusive el asunto como diríamos, como una cadena. O sea, toda cadena está formada de eslabones, ¿verdad que sí? Son eslabones. Ahora, ¿un eslabón para qué me sirve? Imagínate que dices, ¿sabes qué, pastor? Necesito amarrar unos fierros para transportarlos. ¿Me ayuda? Pues digo, no te va a servir de nada. Y a lo mejor te saco un montonal de eslabones y te digo, ahí están los eslabones, ¿sí? Pero mientras esos eslabones no estén interconectados, esta no es una cadena. Así no es una cadena. Son eslabones hechos un montón, ¿sí? Pero cuando entonces empezamos a unir un eslabón con otro eslabón, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y le seguimos con el otro, y le seguimos con el otro, y le seguimos, finalmente tenemos entonces una cadena. Estos somos tú y yo. No podemos vernos así, porque así no servimos para nada, pero así servimos para aquello que fuimos creados. Tristemente algunos dirán, pero ¿por qué me tocó a mí ser el eslabón de la orilla? Eso lo hay, ¿verdad? O el de la punta, o ¿por qué el del medio? Tristemente así tendemos a hacer, pero no estamos en unidad, y porque de poco sirve un eslabón por separado. Insisto, la unidad no es uniformidad. Unidad. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Ser uno en qué? Y si leemos el versículo 4, o los versículos 4 en adelante de nuestro pasaje de Efesios, ya lo vimos, ¿no? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nos une. Estar en unidad es juntar nuestras fuerzas para alcanzar el propósito, para alcanzar la visión. Trabajar juntos para alcanzar el objetivo. Todos fuimos creados por Dios para cumplir un propósito. Una tarea en particular Dios te asignó cuando te creó. Naciste para hacer algo en tu generación. Debemos creerlo. Fuimos así puestos, creados por Dios. No eres un error. No eres un experimento, no eres producto de la casualidad. Estás aquí creado por Dios, puesto por Dios en esta vida para realizar algo que Dios quiere que tú hagas en particular. Pero no fuiste creado para lograrlo por tu cuenta, aisladamente, y muchos queremos así. Tengo un llamado y yo quiero hacer las cosas yo solito como yo quiero. Y entonces, lógicamente, tenemos que comprender un componente secundario o paralelo a la unidad, que es la visión. Visión o propósito y unidad van de la mano. Conforme he estado preparando un material de liderazgo en la temática particular de visión, fue que empecé a analizar, nada más que lógicamente la visión es otro tema. Pero hay poder en la visión, hay poder en la unidad, y Dios nos dio a cada uno de nosotros una visión. Pero la visión personal que cada uno hemos recibido no se cumple en aislamiento. La visión no se cumple en forma aislada, debe ser cumplida dentro de una visión corporativa, dentro de la visión de toda la iglesia. Estamos aquí. No perdamos de vista para alcanzar al mundo con el mensaje del evangelio. De eso se trata todo. Tú tendrás una visión, un propósito, una parte en ese punto, y yo tendré otro, y cada uno de nosotros, pero no para trabajarla aislados, sino en unidad logramos precisamente movernos. Unidad es capacidad de trabajar con personas totalmente diferentes a mí. Es una capacidad. Es más, yo creo que Dios nos creó precisamente con la necesidad de interdependencia para darnos humildad. El que yo tenga que reconocer que yo te necesito a ti,
Para cumplir mi llamado, mi misión, mi propósito, me tiene que llevar a la humildad. Porque yo puedo decir, ay, sí, yo te necesito. Es más, cuesta trabajo decirle a la gente, te necesito, ¿verdad que sí? Tú me necesitas a mí también. Es más, dile a la persona que tienes a un lado, te necesito. Dile, no le tengas miedo, no le tengas miedo. Con los esposos más difícil, ¿verdad? Ahorita ni lo creas, verás ahorita que nos vayamos. No importa lo increíble de tus ideas, de tus habilidades, tus capacidades, tus talentos, necesitas de otros cristianos para lograr lo que Dios te ha encomendado hacer. Y no hay nada más poderoso que la unidad. Es más, al diablo no le gusta la unidad. Porque déjame decirte algo, cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia está en unidad, nada la detiene. Nada la detiene. Y mire, esta es una verdad de Dios al grado que lo vemos revelado un poquitito en el sentido contrario, pero el principio que quiero enseñar está en Génesis 11. ¿Se acuerdan la famosísima Torre de Babel? ¿Se acuerda? En Génesis 11, los primeros versículos, nos habla precisamente de esta Torre de Babel, ¿sí? Y mira lo que dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Una misma lengua, unas mismas palabras, un mismo lugar, un mismo objetivo: edificar. Hay unidad, ¿verdad que sí hay unidad? Claro, el objetivo era mundano, era ¿dónde está Dios en todo esto? Para nada está. Pero ¿cuál fue la solución de Dios en este caso? ¿Sí? ¿Cuál fue la solución de Dios? Miren lo que dice versículo 5. Y descendió Jehová, Dios, ¿verdad? Como le quiere usted decir, Yahvé, Jehová, Dios, el Señor, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Ahora mire la declaración que hace Dios: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Sabe qué está diciendo Dios? En la unidad hay poder, porque cuando en unidad nos ponemos de acuerdo para lograr algo, nada nos va a detener. Lógicamente, siempre y cuando sea conforme a un propósito de Dios, porque esto no era un propósito de Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? ¿Cuál fue su solución? La división. El diablo ya lo aprendió de Dios. Dijo: mira, Dios cuando no quiso provocar, pues, o sea, es lo que busca, la división. ¿Qué nos hace estar aquí a ti y a mí hoy aquí sentados la mayoría de nosotros? Una visión. La visión que tiene nuestra iglesia evangélica San Pablo: ser una comunidad de creyentes que funcionen bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. Para eso estamos aquí. O sea, cada uno de nosotros tenemos una visión particular, pero la visión corporal, la visión de la iglesia es mucho más grande que la visión de cada uno de nosotros. Porque tu visión aporta para la visión de toda la iglesia. Esta visión es mucho más grande y más allá de nosotros. Va por encima de nuestras diferencias culturales, de nuestras diferencias de nivel económico, cultural, socioeconómico, de raza inclusive. ¿Cómo le doy gracias a Dios que somos una iglesia multigeneracional y de múltiples razas? Bendito sea el Señor, por ello no le da gusto. Más de un aplauso a Dios porque nos ha permitido reunirnos a pesar de nuestras diferencias. Va más allá que las ambiciones personales.
Y la unidad es producto entonces de la visión, por eso es importante. Tu matrimonio depende de eso. Tú nomás imagínate, aquí está esposo y esposa, ¿sí? Él tiene una visión, ella tiene otra visión. ¿Qué va a provocar? División. División. Así de digo, de ahí tenemos que partir, de ahí tenemos que partir. ¿Quieres un matrimonio firme? No le pidas a Dios que te dé más amor por tu esposo o tu esposa. Dile que te dé la visión de lo que representa el matrimonio. ¿Quieres tu iglesia más fuerte? No le pidas a Dios amor unos por otros. Ya te lo dio, ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ya fue derramado. Pídele visión. Para que digas, wow, pertenezco a todo esto. Estoy edificando este muro que a veces se cae, pero aquí estoy trabajando. No le pidas más que visión. No, si quieres la ciudad, la iglesia, tu familia firme. El mayor enemigo de la unidad es la división. Y ahora me voy otra vez a las raíces. D-I, es un prefijo. Si no sabe que es un prefijo, no se fije, yo tampoco. Pero que va antes, ¿verdad? Va antes de. Y ese prefijo que se llama di, que se lee di, significa dos. Doble, dos. Entonces la palabra división, di y visión óptica, viene del griego ópticos, óptica, que significa lógicamente visión única, una visión, una óptica. Entonces la palabra división es doble visión en un mismo lugar. ¿Cómo no va a ser el mayor enemigo de la unidad? Un matrimonio que no van juntos en la misma visión tienen doble visión, la suya y la de ella, la de él y la de ella, doble visión. ¿A dónde van a llegar? Pura división, pura división. Y no estoy hablando aquí de culpables o inocentes, estoy hablando de cuál es la visión de Dios para tu matrimonio. Entonces, únanse, esposo y esposa, en esa visión de Dios que va más allá de tu visión personal y tus ambiciones, y lánzate hacia lo que Dios tiene por delante, y juntos en la visión, no en la división, y lograrán caminar en unidad hacia lo que Dios tiene. Lo mismo sucede en la iglesia. Por eso es importante que conozcas cuál es la visión de nuestra iglesia evangélica San Pablo, para que sabiendo cuál es la visión, entonces podrás decir, si nuestro objetivo es vivir como una comunidad de cristianos, tal y como la Biblia dice, para que los propósitos de Cristo se estén llevando a cabo allá afuera, entonces ¿qué importa si a mí me tocó ser el primer eslabón o el último eslabón de la cadena? ¿Qué importa si yo ayudé o no en esta actividad del muro o en otra cosa? No sé si me doy a entender. La visión va por encima de nuestra visión personal. Y en la medida que lo comprendemos podemos vivir en unidad. Jesucristo lo enseñó muy bien. Allí en el capítulo 12 de Mateo 12, 25 precisamente dice que una casa dividida o una ciudad dividida contra sí mismo no puede permanecer. División es lo contrario de unidad. Mire, mi hermano, déjeme decirle, aquí en nuestra iglesia hay muchas personas mucho más inteligentes que yo. Muchos de ustedes tienen mejores estudios académicos que yo. Tienen mayor experiencia profesional, laboral que yo. Tienen habilidades por encima de las mías. Aquí no estamos hablando de esto, ¿verdad? Estudios académicos, experiencia. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de liderazgo en nuestra iglesia? Se someten a la dirección de su pastor, no porque su pastor sea mejor, sino porque tenemos una misma visión y caminamos juntos en esa visión. Y entonces agarras tu visión o propósito y la incorporas a la visión de la iglesia. Imagínate, nomás imagínate. Tienes a nuestra hermana Ivette, tiene una visión de interceder por los enfermos. Ella podría estar orando por su cuenta por todos los enfermos, pero ha aprendido algo. Su llamado no es para ella solita y su visión no es para cumplirlo ella solita en aislamiento.
Y entonces, ¿qué hace? Se incorpora a la unidad de la iglesia. Y entonces ese don y habilidad y llamado que Dios le ha dado a ella se junta con el de muchos de ustedes, y juntos en unidad logramos lo que Dios quiere hacer. En este caso, la vida de Ivette, sanar a los enfermos. ¿Y para qué queremos que sanen los enfermos? Digo, yo sé, siento compasión por el enfermo, pero es para que el nombre de Dios sea glorificado, que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. Tenemos que comprender esta realidad. Mis hermanos, ya es tiempo que busquemos la unidad entre nosotros, porque ¿sabes qué? Somos peligrosos cuando estamos juntos en unidad. Somos peligrosos. Nos dice lógicamente que debemos estar solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Cómo lo puedo hacer? Por eso dice el versículo 2 que tiene que ser con humildad y mansedumbre, y que nos debemos soportar los unos a los otros. A veces tenemos que soportar, o nos tienen que soportar más de lo que soportamos, ¿verdad? La Biblia dice una y otra vez lo que tenemos que hacer viviendo en unidad, y a cada rato nos dice unos por otros, unos a otros. Nos recibimos unos a otros, nos preocupamos unos por otros, nos alentamos unos por otros, nos animamos unos por otros, nos servimos unos a otros. Y estos son los principios de unidad. Vamos comenzando ya. Vamos comenzando ya. ¿Por qué dejarlo pasar? ¿No te has puesto a analizar, mi hermano? Ahí estás ahorita tú sentado. Y lo he dicho en otras ocasiones. ¿Cuál será el problema de la persona que tienes a tu lado? O la persona que tienes atrás o enfrente. Es más, tú vienes con problemas el día de hoy. ¿Por qué piensas que los demás no? Y es la unidad entonces la que nos impulsa a movernos, ayudándonos unos a otros. La unidad debe provocar eso. Y mi hermano, no necesitas a fuerza la intervención del pastor en tus circunstancias, porque para eso estamos la iglesia viviendo en unidad. Y entonces viene la respuesta de Dios a nuestras necesidades, en su tiempo y en su poder, ¿sí? Pero esta es la forma en la que vivimos. Y yo quiero invitarte a que vayamos poniendo en práctica la unidad que ya nos fue dada y a la cual debemos estar solícitos en guardar la unidad. Podemos orar unos por otros. Vuelvo a insistir lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo: 2 o más puestos de acuerdo en el nombre de Jesús, de cualquier cosa que se pongan de acuerdo, Dios va a escuchar. Mi hermano, ¿traes una necesidad del día de hoy? ¿Necesitas que la iglesia ore por ti? ¿No? ¿No traen problemas nadie? Porque yo soy el primero en levantar la mano. Que tú digas, yo traigo broncas, yo traigo problemas. Ponte de pie, no te quedes sentado. No te voy a avergonzar, no te voy a exhibir, no te voy a regañar, no te voy a pedir dinero. Nada más digo, ¿traes una necesidad? Ahora volteemos a nuestro alrededor. Voltea. Todo el mundo está parado. Estamos en unidad, en problemados. Pero apropiamos lo que la palabra de Dios dice: 2 o más puestos de acuerdo en el nombre de Jesús, y Dios escucha. Vamos en unidad a orar unos por otros. Mi hermano, si sientes el deseo de venir acá al frente, hazlo con toda confianza. Si te quieres quedar ahí donde estás, donde tú te sientas a gusto, pero vamos a orar unos por otros. Vamos a orar. Darles nada más tantito tiempo. Si alguien quiere pasar, aprovéchese para pasar. Hay personas aquí que han venido pidiendo sanidad, como que pareciera que es la mayor necesidad. Tenemos tanto. Pásale, Alberto.
No te avergüences, no pasa nada, no pasa nada. Somos una iglesia que vivimos en unidad y vamos poniéndonos de acuerdo en el nombre de Jesús. Mi hermano, ahorita le pido allá a los que se quedaron de pie, no pida por su necesidad, pida por la necesidad de la persona que tiene a un lado, quién sabe cuál sea, no necesita saber, el Espíritu Santo sí la sabe. Y empieza a orar por esas personas, empieza a orar por la persona que tiene a su lado, empieza a orar por todos los que están aquí enfrente. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Venimos puestos de acuerdo, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo como una sola iglesia en unidad para pedirte por las inquietudes, las necesidades, los problemas de cada uno de mis hermanos. Señor, muévete en unidad, muévete con tu poder. Tú conoces, Padre, la necesidad. Oh Espíritu Santo, muévete, muévete, Padre Celestial. Sana, toca, fortalece. Oh, en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús. Trae bendición, sanidad en esos ojos. Oh, de tu poder, Señor, sobre tu siervo. Bendice, bendice, Padre. Oh, Señor Todopoderoso, cuántas gracias. Gracias te damos, Señor, porque te tenemos a ti, porque recurrimos a ti y tú escuchas nuestro clamor. Padre, la vida de Pati, tócala, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, tú concede el anhelo del corazón de este matrimonio, Señor. Tú lo conoces mejor que nadie, Padre. Oh, mi Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muévete con poder, Señor. Mira tu pueblo. Estamos aquí juntos, unidos en el nombre de Jesús, puestos de acuerdo para pedirte por cada necesidad. Oh, Padre Celestial, sana, trae sanidad, mi Dios, te pedimos. Sanidad, sanidad. Poderoso Señor, trae sanidad sobre la vida de Alberto, Señor. Sana por completo. Bendito, bendito seas. No se quede quieto. Estamos en unidad. Aquí está el Espíritu Santo, ha sido prometido. Hay un mover de Dios en nuestras vidas. Y Dios está obrando. Créale a Dios. Mi hermano, créale a Dios. Él ha prometido estar aquí entre nosotros y prestar atención a nuestro clamor. No lo digo yo, lo dice Él en su palabra. Muévete, Espíritu Santo. Transforma, fortalece, sana, bendice, restaura, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Todopoderoso Señor. Oh, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque escuchas. Gracias por la oportunidad que nos das de ponernos de acuerdo en unidad, implorar, interceder unos por otros. Tú eres toda sabiduría, mi Dios. Que tu Espíritu Santo venga con libertad sobre tu pueblo, trayendo sanidad, bendición, fortaleza, gracias, sabiduría, mi Dios. Oh, manifiéstate todopoderoso en la vida de tu pueblo, porque hay poder en la unidad. Y cuando estamos unidos, nada podrá detenernos. Oh, Padre Celestial, te damos gracias porque has escuchado. Nos levantamos de aquí confiados, Padre, en que tú has puesto atención, has inclinado tu oído a nuestra voz, y te damos gracias por ello. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre.
en el nombre de Jesús.